Hoy empezamos con un pequeño examen. ¿Cuál es la esperanza de vida media en el mundo? ¿Cuál es el porcentaje de niños vacunados a nivel global? ¿Qué nivel de pobreza hay actualmente? Sin saber lo que vais a responder, pero sabiendo lo que yo respondí, ya os digo que seguramente no habéis acertado. ¿Y por qué lo sé? Pues porque yo di las mismas respuestas que vosotros seguramente habéis pensado. Y al leer Factfulness me quedé alucinada. Alucinada de lo pesimistas que somos, de lo poderosas que son las cifras y de cuánto generalizamos basándonos en información que en la mayoría de los casos está anticuada o directamente no es cierta. Sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en la época de las fake news y de los bulos. Vamos, que si queréis un poco de paz mental, lo que os recomiendo es que nunca veáis las noticias. Sí, es curioso que una persona que ha estudiado periodismo os diga esto, pero os aseguro que yo vivo mucho más feliz. Y al final, si pasa algo muy gordo, os enteraréis igualmente. Y ahora empecemos por el principio. La conclusión. Hans Rosling, que es el autor de Factfulness, era una persona entusiasta y muy positiva. Y el libro es un gran reflejo de ello. Que por cierto, este libro es uno de los favoritos de Bill Gates y se lo regaló a una generación entera de universitarios estadounidenses. Más que nada para que vieran que el mundo que les esperaba fuera cuando tuvieran el título, pues no estaba tan mal como ellos pensaban. El libro es básicamente una lista de 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que pensamos. O sea, que ya de primeras hay que tener claro que el mundo no va peor, aunque a veces se nos haga bastante cuesta arriba pensar que eso no es así. Es un título optimista, sorprendente y revelador, y es entretenido de principio a fin. A mí personalmente me cambió mucho la forma en la que veía el mundo y realmente supuso un antes y un después en cómo afronto situaciones como la que nos ha tocado vivir a todos durante este año. Por eso creo que es un libro que todos deberíamos leer al menos una vez y releerlo de vez en cuando, porque es muy fácil perder la perspectiva y dejarse llevar por titulares llamativos, bulos, rumores e información exagerada. Somos personas con familias, trabajos y problemas individuales, así que es lógico que depende de qué situaciones nos dejemos llevar por los prejuicios y olvidemos dar 2 pasos hacia atrás para verlo todo con más claridad. Por eso creo que es un libro tan importante, porque nos pone los pies en el suelo y nos devuelve a la realidad. Nos recuerda que las cosas no están tan mal y nos ayuda a tener una visión sobre el mundo mucho más acertada y más positiva. Eso sí, ya os aviso de que es un libro que en ocasiones se puede hacer un poquito largo y que en ocasiones puede ser algo condescendiente. Y ahora que ya conocéis lo básico, vamos a por la reseña completa. Factfulness nos reta desde el principio y pone en cuestión nuestros conceptos asumidos de una forma creíble. Uno de esos conceptos es el de rico y pobre. Según Hans Rosling, este concepto está anticuado y no tiene ningún sentido. En su lugar, él propone 4 grupos en los que dividir a la población mundial, basados en sus ingresos y en el acceso que tienen a servicios como el agua o la educación. Haciendo la división de ricos y pobres es realmente complicado hablar de progreso, porque cuando solo hay 2 opciones es más fácil llegar a pensar que si no se tiene una cierta calidad de vida, pues que se es pobre. Rosling compara el instinto de intentar clasificar a las personas como ricas o pobres con subirse arriba de todo de un rascacielos. Da igual si el edificio de debajo tiene 20 plantas o tiene 5. Desde arriba todos los edificios parecen iguales y todos son más pequeños. Tenemos una tendencia a ver las cosas o blancas o negras. Y otro de los ejemplos más claros es en la división que hacemos entre este y oeste, oriente y occidente. Yo también crecí en el colegio aprendiendo sobre cómo nosotros en Europa y en Occidente vivíamos en países desarrollados, mientras que muchos países del oeste, sobre todo ubicados en Asia, todavía estaban intentando ponerse al día. Este tipo de explicaciones hacen que se cree una distinción entre el nosotros y el ellos, desde que somos muy pequeños. Y no hablemos ya de África. Pero la realidad es que cualquier diferencia que pudiera haber ha quedado totalmente desdibujada en las últimas 2 décadas. Y que dividir el mundo geográficamente para determinar su estado económico o psicológico es
totalmente inútil. Otro concepto que me parece muy interesante de todos los que comenta Rosling es el del incremento de la población mundial. Llevamos muchos años escuchando eso de que estamos creciendo a un ritmo descontrolado y de que llegará un momento en el que no habrá sitio para todos nosotros en la Tierra. Vamos, que un poco más y no nos hacen creer que en 4 días estamos todos construyéndonos un cohete casero para salir de aquí pitando. A ver, sí que es cierto que las cifras de incremento de población deberían preocuparnos, pero según Rosling no llegaremos a ese día del juicio final. Según los datos de las Naciones Unidas, llegaremos a una población de 11.200 millones de personas más o menos en el 2100. Esto sería el doble de los 6.100 millones que alcanzamos en el año 2000, pero... y aquí viene lo interesante, en el año 1900 había solo 1.600 millones de personas en la Tierra, lo que significa que en el último siglo la población mundial se ha multiplicado por 4. Y si las previsiones son correctas, eso quiere decir que el ritmo de crecimiento ya se está desacelerando considerablemente. ¿Por qué? Pues porque conforme los países van saliendo de la pobreza, la gente suele tener menos hijos. Y hay incluso países en los que la población ya se está reduciendo. Hay 3 razones principales por las que nuestros sentimientos no van de la mano de los números: el instinto de la línea recta, el instinto del tamaño y el instinto del miedo. Perdemos nuestros instintos primarios. Pensamos que las tendencias siguen una línea recta y sobreestimamos el tamaño de esas tendencias. Por eso pensamos que el crecimiento de la población mundial supone un gran problema, cuando en realidad seguramente pues no lo sea tanto. Al final, cuando vemos las cosas desde distintos ángulos, es cuando realmente podemos ver el mundo tal como es. Pero el problema es que tendemos a ser bastante como los caballos cuando llevan las anteojeras y parece que no vemos más allá. A veces nos encontramos con otros puntos de vista de casualidad, pero la mayoría de las veces tenemos que buscarlos activamente. Hans Rosling recomienda el viaje como uno de los grandes remedios a esta manía de solo tener una perspectiva de las cosas. Realmente da igual que estés en el Machu Picchu o que estés en el ordenador de tu casa buscando información sobre Perú. Lo importante es buscar siempre esos puntos de vista diferentes, esas múltiples fuentes con las que formar nuestro propio punto de vista, gracias a hechos y no a emociones y a sentimientos. Porque los instintos al final nos hacen humanos y superarlos no es fácil, pero la recompensa merece mucho la pena. Espero que si no conocíais Factfulness le deis una oportunidad, porque creo que es un libro que ahora mismo es más importante que nunca, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en muchas partes del mundo. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejad por aquí un like y sobre todo suscribíos al canal, que así YouTube pues os notifica de los vídeos que subo y no os perdéis ninguno. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.